Bienvenidos a su podcast, Mitos y Verdades de la Masonería. Desde conspiraciones secretas hasta influencias en la historia del mundo, la masonería ha sido envuelta en misterio por siglos. ¿Es una sociedad oculta que domina el destino de la humanidad? ¿O simplemente una hermandad con valores ancestrales? En este podcast desentrañamos los mitos, revelamos las verdades y exploramos lo que realmente significa ser masón. Símbolos secretos, su impacto en la sociedad, sin censura y sin rodeos por hermanos de la orden. ¿Listos para descubrir lo que nunca se ha contado? Ajusta tus audífonos porque esto apenas comienza. Bienvenidos a su podcast, Mitos y Realidades de la Masonería. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio. Gracias a ti, mi hermano, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos mis queridos hermanos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, hermanos. Hermanos, en el episodio anterior hablábamos de los valores y por ahí hubo varias preguntas de parte de las personas que nos sintonizan, que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en nuestros canales, y nos preguntaron algo que va muy ligado con la pregunta o con las respuestas más bien anteriores sobre los valores de la masonería. Nos dicen entonces, ¿cuáles son los ideales que promueve la masonería? Bueno, dentro de los ideales que tenemos dentro de la masonería es la tolerancia, ser tolerantes. Es muy importante esta palabra, tolerar todo hasta un cierto límite, no ampliamente, ¿no? La igualdad es otro de los ideales, ser iguales para todo, no hacer distinción de ningún tipo de especie. Todos somos iguales y seremos iguales. También la dignidad humana, que ser dignos humanos, hay que tener dignidad para poder llevar a cabo con todo nuestro desarrollo dentro de la masonería, la dignidad humana. Y también por eso el progreso social, tenemos que ser sociales, apoyar a los hermanos y a los profanos que lo requieran sin ningún interés personal, sino apoyarlos hasta donde se pueda, ¿sí? No más allá de lo que no se puede, no prometer más de lo que no se debe, es lo principal, ¿no? El desarrollo moral, intelectual, sé que debes tener mucho desarrollo moral y lo intelectual para seguir trabajando cada vez, prepararnos más intelectualmente y ser unos hombres de beneficio. Es realmente también lo que estamos buscando dentro de nuestros talleres, nuestra logia. La libertad de pensamiento, cada quien es libre de pensar lo que uno considere de los temas que estamos tratando dentro de los talleres. Libre pensamiento no es obligatorio. ¿Sabes qué es esto? Es libre de tu pensamiento, tu punto de vista, su significado e interpretación. Es un libre pensamiento. Y la conciencia, ser consciente de lo que estamos haciendo y lo que estamos realizando. Y por otro lado, la solidaridad, ser solidarios en todo lo que podemos, ¿no? Dentro y fuera de la logia. Y hermanos profanos, la otra vez estábamos platicando de los valores, apoyar a la gente que requiere. La solidaridad es ir también, por ejemplo, ir a las instituciones donde requieran apoyo. No hay que dar económico porque a veces hacen mal destino, sino que algo que les haga falta, que a lo mejor en una escuela requieren poner árboles, no dan dinero, sino hacer la labor para nosotros, poner los árboles, hacer campañas de limpieza, que van a pintar la escuela, pues tratar de darles la pintura, para que se hagan la jornada los padres también, de pintar y arreglar las escuelas y todas esas necesidades que tienen las propias instituciones. Eso es prácticamente uno de los ideales de la masonería, mi hermano. Excelente. Mi hermano, hablas de algo muy importante, el enfoque de la masonería, y hablas de con los hermanos y con los profanos. Y aquí una duda que estoy seguro que nos va a saltar a los que nos escuchan. Entonces, ¿la masonería se enfoca en el desarrollo personal o también en causas sociales? En causas sociales. Así es, hermano, definitivamente también en causas sociales, pero no olvidemos que el desarrollo personal es algo que en los talleres en un primer momento nos enfocamos para lo que conocemos como el desbaste de la piedra bruta, ¿no? Es decir, el perfeccionamiento en nuestros
primero nuestros conocimientos, para ver qué de nuestras costumbres, qué de nuestros valores pueden aportar a uno mismo. Tu desarrollo personal es inminentemente necesario para que tú puedas aportar algo a lo social. Pero ese desarrollo social se ha visto históricamente derivado precisamente de esta actitud de los masones y ha tenido mucho hincapié en luchas independentistas, revolucionarias, e incluso en la mayor parte del continente, desde personajes como Simón Bolívar y los que por supuesto conocemos en México. Y fíjate que ahí, por ejemplo, en México, en mi caso, al ser de profesión en el mundo profano, abogado, me marca mucho un tema, uno de tantos que te voy a hablar, de este impacto social que tiene la masonería. Lo que es la creación, la aprobación y promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, que la precede inclusive la de Apatzingán, y más de antaño todavía, los sentimientos de la nación. Históricamente, esta constitución tiene una relevancia incluso internacional, como lo es la masonería, puesto que es la primera constitución de corte social, así reconocida en todo el mundo, precedida por la Constitución de Weimar en Alemania. Esta constitución de corte social se caracteriza porque en su primer título de dicha constitución, la primera parte de la constitución, conocida como en su momento de las garantías individuales y hoy de los derechos humanos y de las garantías para su protección, establecen una serie de derechos fundamentales o derechos humanos, que de ello parte el respeto irrestricto que deben de tener todas las autoridades de proteger, respetar, promover y promover los derechos humanos y sancionar las violaciones a estos. En junio de 2011, 10 de junio de 2011, se da precisamente la reforma a esta Constitución y se le da este nombre de los derechos humanos, este primer título de la misma, y las garantías para su protección. ¿Qué relación tiene con la masonería? Pues bueno, varios de los constituyentes, varios de los congresistas de 1917 eran hermanos masones. Esta aportación no solo no solo radica en un texto, en un documento que está al alcance de todos, que está publicado en la internet, sino que esa lucha precisamente revolucionaria, desde antes incluso esa lucha de independencia, esos movimientos en los que participaron masones con estas ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad, llegaron a este documento de importancia internacional. Entonces, no se enfoca solo en el desarrollo personal, sino también la masonería ha tenido a lo largo de la historia ese enfoque social. Excelente aportación, mi hermano, muchas gracias. Tocas un tema bien interesante. Parte de nuestra introducción del podcast es ese mito, la masonería son personas que dominan el mundo. Y ahorita tocas algo que es de interés general, sean o no sean masones, sean o no sean hermanos. Quienes estuvieron en la Constitución, en la creación, en la promulgación, eran masones. Dice por ahí el dicho, al buen entendedor pocas palabras, porque aquí seguiremos develando todos estos mitos y realidades. Pero antes, también me gustaría pasar con una duda que nos dejan en los canales. Nos llamamos hermanos, nos llamamos fraternos. ¿Qué relación hay, hermanos, entre nosotros, dentro y fuera de una logia, entre los hermanos? La relación en general que tenemos los masones con las demás personas, especialmente con los hermanos, es muy importante. La práctica de los valores, la fraternidad, la igualdad, la libertad, que practicamos como masones, también la llevamos hacia el exterior, y en este aspecto, cuando hay esa posibilidad de tendernos la mano, los masones, ahí estamos presentes para apoyar
al hermano masón, pero también estamos presentes en el apoyo a personas que no están dentro de la masonería, a personas de la sociedad civil. Y bueno, ya se ha dicho aquí que también los masones han participado en movimientos sociales, inclusive aquí habemos masones que participamos de alguna manera en algunas cuestiones de actividades sociales. La libertad que nosotros proponemos como forma de vida la llevamos hacia el exterior y la practicamos con los hermanos masones, dando entera libertad para que el masón se exprese, para que pueda exteriorizar su forma de pensar, tanto en el aspecto político como social, como cuestiones de tipo económico, etc. Y si vamos a otro valor, por ejemplo, la igualdad, somos nosotros practicantes de ese valor que hace posible que el ser humano cada vez se entienda mejor. Desde luego que hay problemas muy fuertes en la sociedad, puede haberlos en las organizaciones, al interior de la masonería tratamos de que entendamos muy bien que lo más importante es tendernos la mano y predicar con el ejemplo, siendo personas que podemos aportar algo a la solución de la problemática, tanto individual como social. Es cuanto. Muchísimas gracias, hermano, por tu aportación. Nuestros queridos escuchas entendieron algo muy importante: la fraternidad que existe en esta hermandad, que no son las mismas palabras, pero esto se engloba en el apoyo que nos damos los masones. Y entonces ahí me surge una pregunta que creo que nos podrán contestar mis hermanos: ¿cómo se elige a alguien para ser parte de la fraternidad? Fíjate, mi hermano, que abundando un poquito más en la pregunta anterior, como acertadamente lo dices, nos lleva a esta pregunta. Me gustaría comentar que una de las partes que a mí me llama mucho la atención, que cada vez que nosotros terminamos una sesión, se nos llama al orden para recordar nuestros deberes tanto al interior como al exterior de una logia. El ser prudentes, diligentes y moderados. El recordar que tenemos un compromiso con nuestros hermanos y también tenemos un compromiso con la sociedad. Y se nos exhorta a protestar todos estos deberes que se nos imponen desde que ingresamos a la masonería. Y digo que están muy ligadas porque estas preguntas, porque una de las características para poder ingresar a la masonería es principalmente por invitación. Y aquel que está invitando a alguna otra persona está ratificando que esa persona cuenta con dos elementos muy importantes. Uno, que es una persona librepensadora. Por eso se le considera que es hombre o mujer libre y de buenas costumbres. ¿Qué significa? Que tiene establecido de manera muy clara la diferencia entre el bien y el mal, que tiene sus principios, sus bases, su moral en una alta estima social. Y yo creo que esas son las características principales que se requieren. Hay personas que llegan por su propio pie, que investigan
y sin que reciban invitación, buscan a alguien que saben que está trabajando dentro de estos talleres o de estas logias y le dicen, a mí me gustaría ingresar. Entonces se inicia un proceso de investigación, una serie de entrevistas para poder determinar si las personas que realizan estas entrevistas pueden fungir como los avales de las personas que pretenden ingresar a nuestra sociedad. Y esa es la forma en la que se trabaja para saber si puede una persona, cuenta con la capacidad, porque obviamente pues son varias pruebas a las que tiene que sujetarse la mujer o el hombre que pretenda iniciarse en estos augustos misterios. Entonces, sí hay un filtro y ese filtro es importante, pues finalmente somos seres humanos, estamos sujetos a equivocarnos y entonces esa es la forma en la que se elige. Hay un procedimiento de entrevista, hay un procedimiento preiniciático y posterior a ello, bueno, pues ya se podría hablar de una fecha para que puedan afiliarse. Y creo que en la masonería no excluye a nadie. Las personas, conforme van avanzando en las entrevistas, pues deciden si ingresan o no. Aquí a nadie se le descalifica. No es un espacio en donde se hable de una manera y se actúe de otra. Hay principios básicos que nosotros debemos de respetar. Hay gente que puede llegar con una ideología y conforme van las entrevistas dice, pensé que era distinta mi ideología y se identifican con otra, ya de una manera más sustentable. Una de las características muy importantes y trascendentes que se requiere pues es que les guste la lectura. Una persona que no le gusta la lectura no tiene cabida en nuestro espacio porque pues no está dispuesto a investigar. Y hoy es más sencillo, existen muchas maneras de investigar en internet, en redes sociales. Anteriormente no, anteriormente era ir a bibliotecas. Entonces habría que contar, antes era indispensable también hacer un sacrificio extraordinario para darse el tiempo para ir a las bibliotecas, investigar, ir a otros espacios. Hoy todo lo tenemos a un clic. Entonces es mucho más sencillo, pero sí es un requisito indispensable leer porque tenemos que investigar. La única manera de alcanzar una transformación constante para mejora personal y de nuestro entorno social es a través del conocimiento, porque el conocimiento es un salto a la sabiduría. No podemos tener una cosa sin otra, y tampoco nosotros excluimos a nadie porque nadie es tan viejo ni tan sabio como para poder juzgar o excluir a cualquier persona. Correcto. Nuevamente, queridos escuchas, el que tenga oídos que oiga, dicen, y aquí el hermano nos acaba de dar todo el proceso de iniciación, de selección, de entrevista, que es una pregunta recurrente, y la información que está en canales digitales, bueno, pues creo que ya la conocemos, es por demás absurda. Entonces, este canal es precisamente de lo que se trata, de desestimar esos mitos. Y aquí por Hermanos de la Orden, el proceso real. Hermano, una pregunta más aprovechando que tocamos este tema que nos es recurrente. ¿Qué religión tengo que ser o qué religión no tengo que ser? ¿O tengo que profesar o no profesar una religión, una secta? Nos preguntan en los canales para ser masón. En la masonería no se le cuestiona a nadie sobre su religión. No es un requisito indispensable tener una religión en específico. Aquí al contrario, se respeta enormemente la religión que comulgue cualquier persona, pues que es parte de su intimidad. Y conforme va avanzando en su carrera masónica sabrá si tiene razón o no. Nadie le va a decir que está mal. Él es el único protagonista en esa historia.
No hay otro protagonista. Él es el protagonista en su carrera masónica, él es el que decide si continúa con lo que profesa, busca otra. Esa ya será opción y decisión de él si requiere investigarlo o si no requiere investigarlo, o ser creyente o ser participante, o lo que él decida. Lo que sí se exige es que crean en algo. Esa es una de las exigencias, que crean en algo. Qué interesante. No pueden decir, yo no creo en nada. Bueno, a lo mejor eso es un reflejo también de falta de estudio de ignorancia. Claro. Si el que no cree en el óvulo y el espermatozoide, pues también está perdido, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de cuestiones tanto biológicas como cuestiones teológicas, pero tiene que creer en algo. O sea, no puede decir, a mí me gustaría ingresar porque no creo en nada. O sea, por lo menos todo ser humano viene de un papá y de una mamá. O sea, eso es indiscutible. Y es también válido creer en uno mismo, claro, por supuesto. Yo creo en mí, creo en mis valores, creo en mis principios, creo en mis bases, creo en lo que soy, creo en quién soy, creo en de dónde vengo y creo hacia dónde voy. Yo creo que eso no es un tema que excluya a cualquier persona que pretenda iniciarse en nuestro estudio filosófico. Perfecto, pues muchas gracias por esas respuestas. Hermanos, ¿tendrán algo más que aportar para este capítulo? Pues en torno a esta situación sobre las religiones no, concretamente, no hay una pugna entre las mismas y la masonería. Si estamos hablando precisamente de libertad, pues cómo vamos a empezar a excluir precisamente por una religión, o sea, sería absurdo. No obstante, ese estudio a lo que hace referencia el hermano, esa necesidad de leer, nos lleva precisamente también a investigar constantemente y superar nuestras dudas para beneficio propio, beneficio de la hermandad y beneficio de la sociedad. Entonces, suman en ocasiones cada uno de los hermanos que llegan con distintas religiones y van aclarando sus ideas, porque esa investigación, ese estudio en los distintos grados, en los distintos escalones que tiene nuestra institución, pues vamos dilucidando dudas, vamos conociendo nuevos aspectos de nuestra propia institución, que con base en el esfuerzo, con base en el estudio, con base en la duda, pues vamos superando. No somos perfectos, somos perfectibles como cualquier ser humano. Muchísimas gracias. Queridos escuchas, pues este es el capítulo en donde les esperamos haber aclarado muchas dudas, pero también sembrado otras más. Recuerde que nos estamos en los canales YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, y vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes, mitos y realidades de la masonería. Muchas gracias, hermanos, por este capítulo y muchas gracias por escucharnos. Gracias a quienes nos escuchan y gracias a todos. Esto fue Mitos y Verdades de la Masonería. Hemos explorado los misterios, desmentido mitos y revelado verdades. Pero esto es solo el comienzo. La masonería sigue siendo un tema lleno de preguntas y curiosidad. ¿Tienes dudas, teorías o quieres saber más sobre algún tema, algún aspecto en particular? Déjanos tu pregunta en los comentarios. Tu inquietud podría ser el tema de nuestro próximo episodio. Síguenos, comparte y prepárate, porque en este podcast siempre hay más por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.